Estoy, puse a grabar ya y les decía de que todas las tareas que enviaron ya están corregidas. 9 tareas de 9 personas. Hay respuestas excelentes, excelentísimas en esas tareas que me mandaron. Ustedes ven que dice que no está corregida. Lo que pasa es que en el programa, si no le ponemos un número, por ejemplo, si le damos 10 puntos y no le ponemos un número, el programa siempre dice que no está corregida, pero ustedes vayan abajo donde dice comentarios y ahí ustedes van a ver los comentarios de por qué y lo que ha pasado. Algunos que tienen alguna marca en rojo y eso deben chequearlo. Muy poca gente tiene eso así. Quiero decir que en ese sentido, bueno, pues yo quisiera ver si trabajamos duro con eso, porque ustedes saben que estamos creando los líderes que nosotros creemos que deben dirigir el cooperativismo en la República Dominicana. Primero, porque ya los que somos viejitos ya estamos prácticamente fusilados. Y segundo, porque el cooperativismo es el futuro del mundo. Y entonces tenemos que ser lo más exigente posible. Agradecerle a Raúl y agradecerle a todos ustedes que estén conectados, se van a ir conectando poco a poco y nada, vamos a cederle la palabra a Saúl, perdón, Saúl, para que inicie su trabajo esta noche. Adelante, Saúl. Bien, asegurarme primero si están, que observan la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve completa. Perfecto. Perfecto. Bien, pues buenas noches. Estamos nueva vez para conversar sobre este tema, la gestión cooperativa. En esta ocasión vamos a hablar de la gestión financiera. La gestión financiera, obviamente, es una de las funciones básicas de la administración, de la gerencia, y como tal es un área, como además de la gerencia, de toma de decisiones. Saben que la gerencia de administración tiene áreas funcionales y también áreas operativas que estas áreas en cada componente funcional pues se realizan, digamos. En la gerencia uno realiza lo que es la planificación, lo que es la organización, lo que es la ejecución, lo que es el control, que son las 4 áreas básicas, que se realiza en cada una de las áreas funcionales de la administración. En las funcionales tenemos lo que es la parte de mercadeo, la parte de operaciones y la parte de finanzas. Son las 3 áreas básicas de la gestión. La parte financiera, como todos seguro sabemos, tiene que ver con la parte económica en la gestión de una organización que llamamos empresa, y eso no distingue entre una empresa de carácter privado o una empresa social. O sea, todas deben realizar las mismas funciones con objetivos diferentes, pero a nivel de lo que se persigue, pero a nivel de gestión con los mismos objetivos. En este caso, la gestión financiera, como cualquier otra administración, lo que busca es aumentar el valor de la empresa. Cuando hablamos de valor, bueno, el valor que se establezca, en este caso, en el caso de una cooperativa, pues el valor de la cooperativa que va a ser en beneficio de los socios. Vamos a tratar diferentes temas que van desde los conceptos básicos de la gestión financiera a lo que son algunos los elementos de los cuales se ocupa la gestión financiera, la gerencia financiera, que tienen que ver con lo que es la planificación, con lo que son los análisis y lo que es el valor de la empresa. Hay otras funciones que tiene la gerencia financiera que no lo vamos a estar viendo acá, porque no son propios de la cooperativa o no son del alcance de este módulo. Áreas mucho más sofisticadas, como son la parte de la parte de mercado de valores, aunque
En un futuro podríamos estar hablando de ese tema porque cooperativas ya grandes pueden interactuar en el mercado de valores ya organizado que tenemos, con lo que es la colocación de instrumentos de captación de recursos también para manejar mejor su flujo de efectivo, que es una de las áreas más neurálgicas de la gestión financiera. Por diferentes razones, a veces se confunde mucho la parte financiera con la parte de contabilidad. Y de hecho tenemos en muchas empresas, organizaciones, que llaman gerente financiero, realmente una persona que está haciendo más bien labores de contabilidad, no propiamente de finanzas, como vamos a ver en un momento más adelante. Entonces, en la parte inicial, que vamos a hablar de unos conceptos, vamos a estar cubriendo aspectos de lo que es la gerencia financiera, que persigue, cómo ha evolucionado para poder entender mejor a qué se dedica, las funciones que tiene, cuáles son los objetivos y principios de las finanzas que nos ayudan a tomar decisiones, qué es lo que debe hacer o hace el gerente financiero, ya propiamente en la función de gerente financiero. El mercado de instituciones financieras, por lo menos a nivel general, hablamos un poquito del mercado de capital, el problema de agencia que se da cuando existen conflictos entre lo que es la gerencia y los dueños de la empresa, en este caso los socios de la cooperativa, cómo involucramos lo que es la ética y la seguridad social en la gestión financiera. Es un elemento muy importante. ¿Qué impacto tienen los principios solidarios en la función financiera? ¿Cómo lo afecta positiva y negativamente en lo que es la labor de un gerente financiero en la búsqueda de su objetivo esencial de hacer mucho más eficiente la gestión para aumentar el valor de la empresa? La gerencia financiera es una función directiva. Es bueno recalcar esa parte. ¿De qué se encarga? Bueno, de realizar los aspectos básicos de la administración, desde lo que es la planeación, la obtención, la asignación y el control de los recursos económicos de una empresa, con la función principal, por un lado, de tomar decisiones en qué debe invertir la empresa. O sea, dónde deben colocarse los recursos para que tengan el mayor impacto en la empresa, claro, tomando en cuenta los objetivos estratégicos, que también lo vamos a combinar un poquito más adelante. Cómo ese proceso de colocación de recursos pues permite alcanzar los objetivos estratégicos también que se decidan en una institución. Pero a nivel general, sus dos funciones básicas son, por un lado, decidir en qué invertir a partir de la evaluación de dónde tiene mayor impacto, y la otra de cómo se van a obtener los recursos para hacer esa inversión. O sea, cuáles son las fuentes de fondos más adecuadas para hacer esa inversión. Y en esa combinación, pues, se permite entonces lograr el objetivo de mejorar, de maximizar el valor que tiene la empresa. Porque también la forma en que se financia va a afectar ese valor de la empresa y va a incidir mucho en los riesgos que pueden estarse asumiendo en la gestión en la empresa. La finanza se relaciona mucho con la economía. De hecho, las finanzas son un desprendimiento de la economía. Y en algunos aspectos, en algunos espacios, también se le conoce como economía financiera. Y la razón es que la finanza, tal como la conocemos, la finanza ya propiamente dicha, es el producto de unos conceptos de valor y de asignación de capital a partir de unos postulados de dos reconocidos economistas, que es a partir de ahí donde se inicia la finanza
propiamente dicha y se desprende la finanza de las ciencias económicas. También, obviamente, los gerentes financieros deben entender el ambiente económico en el cual se está desenvolviendo la empresa, para poder evaluar qué está sucediendo, qué puede ocurrir, qué se puede proyectar y tomar las medidas necesarias para ajustarse a ese ambiente con los cambios que puedan realizarse para preservar, para incrementar su valor, pero para preservar, porque a veces hay que tomar algunas medidas que son más de protección. Y ahí los mercados financieros juegan un rol muy importante en los espacios y oportunidades que puede tener para obtener esos recursos, pero también para protegerse de ciertos riesgos, como una persona se protege adquiriendo, por ejemplo, un seguro. También hay instrumentos que juegan ese rol también en los mercados financieros para que las empresas puedan protegerse de un cambio por encima de lo que uno quisiera en tasa de interés, por ejemplo, o también en los flujos de efectivo. Y el mercado financiero desarrollado permite acudir a esos mercados para manejar flujos de efectivo y también para protegerse con cambios. Por ejemplo, cuando se toma un financiamiento y se negocia una tasa de interés, esa tasa de interés puede variar. Y si se mantiene dentro de un rango, pues el impacto que tienen los flujos de efectivo pueden ser manejados. Pero si salen ya de un rango, se incrementan mucho, podría crear un estrés financiero muy fuerte. Entonces, la empresa debe acudir a un mecanismo de protección que todavía en nuestro mercado no están tan disponibles, pero en los mercados internacionales sí existen, de establecer caps, topes en la tasa de interés y que un instrumento de manejo de riesgo pueda cubrir esas diferencias en la tasa de interés, que tienden a ser costosos, sí, pero más costoso es que la empresa se quede sin la capacidad de hacer frente a sus obligaciones. Elemento que más se mantiene en las finanzas, en su ciencia madre, que es la economía, es el análisis marginal de costo y beneficio. En las decisiones financieras se toman con el objetivo de maximizar ese beneficio. Y los que han tomado economía, sobre todo en la parte de microeconómica, la economía tiene dos grandes áreas: la microeconomía, que trata más de los aspectos de producción y la gestión de las empresas, y la macroeconomía, que es ya los agregados económicos, ya más bien de política económica, el manejo de la economía como país, como Estado, como nación. Pero en la parte microeconómica, que tiene que ver con buscar la eficiencia en la producción, el punto de partida fundamental es lo que se llama el análisis marginal, que es un mecanismo en el cual uno evalúa el incremento de las acciones, cómo va afectando cada vez que se incrementa el volumen, el tamaño de una operación, de una acción, y el costo que eso implica. Entonces uno va incrementando siempre que el beneficio adicional que se genera, que eso se refiere al beneficio marginal, pues no exceda, ¿verdad?, el costo marginal, el costo adicional que se genera por el incremento de esa acción. Entonces, en economía, cuando lo que ha visto economía se recuerda de una función de producción, en el cual al final, cuando uno deriva la función de producción, pues va a buscar dónde una línea saliendo del origen va a tocar la función de producción, y en ese punto es donde el ingreso marginal igual al costo marginal, y entonces donde se obtiene el mayor valor, el mayor rendimiento. Y vamos a ver, cuando uno evalúa una inversión, es el principio que uno está buscando satisfacer, o por lo menos acercarse lo más posible a ese punto de igualdad del costo marginal, del beneficio marginal igual al costo marginal, y ahí es donde
se resalta más la relación de la finanza con la economía. Se relaciona con la contabilidad en el sentido de que hay dos áreas muy importantes de tesorería y contraloría que están muy relacionadas y sobrepuestas con la contabilidad. Entonces, la función financiera, si la dividimos en dos grandes áreas, uno está la tesorería y otro está la contraloría. Y en cooperativas, sobre todo de las cooperativas financieras de ahorro y crédito, esas funciones, a medida que la cooperativa es más grande y más estructurada, son funciones que se van delimitando. Y la función de un tesorero, que es una institución financiera, es muy importante, que va a apoyar al área de negocios. Cuando el área de negocios aprueba un préstamo, entonces tesorería tiene que desembolsar, ¿verdad? Ese dinero. Y tiene que asegurarse de que hay dinero para eso. Y eso es manejando los flujos de efectivo y manejando el vencimiento de los diferentes instrumentos que se tiene de colocación de recursos o colocando o buscando esos recursos para que puedan hacerse los desembolsos y que se equilibre el flujo de dinero con los cobros y la captación de recursos, con los desembolsos que deben hacerse, con los compromisos de financiamiento que se van adquiriendo. Una diferencia fundamental que tenemos con la contabilidad es el hecho de que la contabilidad sobre todo se enfoca en lo acumulado, o sea, y por eso, de hecho, la forma de registro contable es sobre lo acumulado, sobre lo realizado, sobre lo devengado, como se llama, mientras que las finanzas se enfoca más hacia el futuro, más hacia el flujo de efectivo, cómo esas decisiones van impactando en los flujos y en el costo de mantener esos flujos. La finanza ha tenido una evolución a través del tiempo, donde al principio se enfocaba mucho en lo que era la administración del efectivo, había dinero o no había dinero. Luego empieza a trabajarse con lo que son ya grandes negociaciones, con fusiones y adquisiciones, que es algo cíclico. Las empresas van creciendo, van aumentando, ¿verdad?, sus operaciones, y una forma que se logra muchas veces son a través de fusiones o adquisiciones para adquirir más operaciones o hasta para adquirir posiciones de efectivo, inclusive en algún momento. Otra etapa de la finanza que empieza a concentrarse mucho en la preservación del capital y de lo que es la liquidez y en la reorganización de empresas, porque en ese ciclo de fusiones y adquisiciones muchas veces se da entonces que hay que reorganizarse, hay problemas, hay quiebras, entonces cómo se sale de una situación, muchas veces reorganizando, a veces desinvirtiendo para adquirir efectivo. Otra etapa, la asignación del capital financiero. Y el gran momento, la teoría de la estructura del capital, que es ahí donde ya la finanza adquiere un carácter mucho más estructurado, mucho más de ciencia como tal, para pasar ya a la ingeniería financiera, todo lo que son todo el proceso de estructuración, de proceso dentro de la empresa, de inversiones, de estructura de los ciclos de efectivo y todos los elementos que tienen que ver para preservar las operaciones de la empresa y preservando, reitero, el objetivo de aumentar valor. Ahora, todo eso debe hacerse conjuntamente con los objetivos estratégicos que establece la empresa. Hablamos en la sesión pasada de la parte estratégica, de cómo la empresa establece objetivos de largo plazo. Entonces vamos a ver algunos objetivos estratégicos, objetivos financieros, que vean que la diferencia, ¿verdad?, entre uno de ellos. Por ejemplo, un objetivo estratégico puede ser lograr una mayor participación en el mercado, una posición más alta y segura en la industria, en el caso de la cooperativa, una mayor calidad de productos, los servicios, que son objetivos estratégicos, una línea de productos más amplia y atractiva, y el ser líder a nivel tecnológico, innovación, son objetivos estratégicos. Mientras objetivos financieros son, por ejemplo, crecer más rápido, crecer más las utilidades, tener costos más bajos respecto a la competencia,
una mayor rentabilidad sobre el capital invertido, una mejor calificación de riesgo, que es cada vez mucho más importante, mayores y mejores flujos de efectivo y un incremento en el valor de las acciones. En este caso podemos decir el valor de las aportaciones, cómo es eso que los socios aportan, pues aumenta de valor. Son objetivos financieros. Entonces, las decisiones financieras son dos más una tercera que tiene que ver mucho con las dos primeras, pero que la dividimos también por las implicaciones que tiene. Primero, como decía anteriormente, decisión de inversión. O sea, entonces una decisión de inversión tiene que ver en cuáles activos debe invertir la empresa. En este caso, una cooperativa, digamos, de ahorro y crédito va a sobre todo manejar su cartera, ¿verdad? Cómo tiene su cartera de préstamo bien estructurada, pero también tiene que invertir en activos fijos para poder dar los servicios, en tecnología, en expansión. ¿Cuáles son las decisiones que mayor valor da a la empresa o contribuyen más a lograr los objetivos estratégicos? La otra decisión es de financiamiento. ¿Cómo deben ser comprados o financiados los activos o las acciones? O sea, ¿cómo va a ser la estructura de capital de la empresa? En este caso, la cooperativa. ¿Cuánto es recurso propio? ¿Cuántos son depósitos en ese caso? ¿Cuánto es financiamiento? ¿Cómo hay que buscar financiamiento? Entonces, lo primero, en qué invertir y luego, cómo vamos a hacer esa inversión. Y una tercera decisión es la decisión de dividendo. En este caso, en el caso de una cooperativa, esos excedentes, ¿cómo se distribuyen? ¿Qué tanto se distribuyen? Porque podemos decidir como política distribuir un porcentaje determinado. No, es muy difícil repartirlo todo porque hay objetivos de crecimiento, objetivos de capitalización, de estabilidad, que obligan a conservar parte de los excedentes para ese crecimiento, ese fortalecimiento, ese mejoramiento también de la estructura de capital, de menor financiamiento. ¿Qué hacemos con esos excedentes? Entonces, vamos a repartir una cantidad determinada, vamos a colocar en reserva otra cantidad, vamos a hacer otras inversiones. Ahora que tuvimos excedentes, podemos hacer esa mejora tecnológica, esa sucursal que queríamos tener, ubicar en un lugar determinado, esa mejora en la tecnología, ese equipamiento, mejorar las condiciones laborales de los colaboradores, son decisiones que hay que tomar. Hay decisiones gerenciales que se asocian también a esas decisiones, que es el tamaño. Y a veces nos olvidamos que esa es una decisión importante, el tamaño. Crecer no es necesariamente la mejor opción en un momento determinado. A veces mantener un tamaño específico puede ser una opción adecuada, atractiva y necesaria. ¿Qué tanto vamos a crecer? La rapidez de crecimiento. A veces una empresa muy buena puede irse a la quiebra por crecer muy rápido. Porque el crecimiento rápido va a implicar un incremento en la necesidad de recursos que no necesariamente la empresa lo va a generar en sus operaciones o su estructura de capital le va a permitir acceder a financiamiento, entonces puede llegar un momento que crezca muy rápido y las obligaciones que eso implica, pues le crea un problema muy grave de liquidez y de solvencia que ya puede llevar a la quiebra. Entonces el crecimiento también tiene que ser manejado adecuadamente. La política de precios, en este caso de los servicios, tasa de interés que vamos a cobrar, costo de un servicio adicional que se dé, la política de crédito, cuáles son las condiciones de crédito que vamos a otorgar, cuáles son las tasas de interés la cual vamos a cobrar, cuáles son los plazos que vamos a otorgar, cuáles son las acciones que se toman cuando un cliente o alguien no cumple con los plazos establecidos, cómo se maneja eso. Y otra decisión también es la compensación de la gerencia, del pago, los salarios, los beneficios que se le da a la gerencia, que también es muy importante porque hay que contratar, por un lado, contratar buenos gerentes, buenos empleados,
y compensarlos adecuadamente para tenerlos motivados y que contribuyan a los logros de la institución. Si fuéramos a resumir todo lo que he dicho, y cuando digo a mis estudiantes de finanzas, si aprenden este cuadrito y saben finanzas. Si ustedes saben manejar este cuadrito con lo que son los objetivos, los principios, con eso pueden tomar decisiones adecuadas en el ámbito de las finanzas. El objetivo esencial es maximizar el valor de la empresa. De eso se trata una función gerencial y la finanza es una de ellas. ¿Cómo logramos maximizar el valor de la empresa? Bueno, tomando decisiones adecuadas en las 3 áreas que le he mencionado. Decisión de inversión, decisión de financiamiento y la decisión de dividendos. En este caso, también era... ¿cómo manejamos los excedentes? Ahora, en la decisión de inversión hay un principio básico. El principio básico es que vamos a invertir en proyectos, en acciones, con un retorno mayor que su costo. Eso parece sencillo, ¿verdad? Y es sencillo de entender, porque en todo lo que, si queremos una inversión atractiva, tiene que ser una inversión que va a generar un beneficio mayor que el costo. Ahora, ¿cómo logramos que esa decisión de inversión tenga un retorno mayor que el costo de capital? Bueno, el costo de capital debe ser más alto para proyectos riesgosos y reflejar la mezcla de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo invertir en un proyecto, en una acción, que su retorno es seguro, que aquella que no es tan seguro. Y eso se refiere a riesgo. Riesgo en este caso, a nivel financiero y económico, se refiere a variabilidad de los resultados. Entonces, una actividad que prometa un resultado bien fijo, entonces es una inversión segura. Ahora debe reflejar el costo de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando yo hago una inversión y tengo que financiarla, muchas veces no es un solo financiamiento, no una sola fuente de recursos que voy a utilizar, sino varias. ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿Cuál es el promedio ponderado de esas diferentes fuentes? El retorno, que es el otro componente, debe ser ponderado en el tiempo, basado en el flujo de efectivo y incremental. Y debe incluir todos los ingresos y costos. ¿Qué quiere decir incremental? Bueno, digamos que yo tengo un nivel de operaciones y voy a hacer una inversión para otra actividad. Yo no puedo evaluar la empresa con todo lo que está haciendo. Yo lo que debo evaluar es actividad adicional. ¿Cuánto cuesta hacer esa actividad adicional? ¿Y qué beneficio adicional entonces va a producir esa actividad? Va a producir esa inversión. Y por eso, cuando hablaba de la relación con la economía, les recordaba que el principio fundamental de la economía es el análisis marginal, que es buscar el punto de ingreso marginal igual al costo marginal, pues aquí se verifica ese criterio. O sea que es algo adicional, lo nuevo, tanto en costo como en beneficio. Y debe incluir todos los ingresos y costos, porque a veces somos muy, digamos, optimistas cuando hacemos una proyección de los beneficios y nos olvidamos que hay algunos beneficios que van a ser afectados. Digamos, si yo decido poner una sucursal de la cooperativa en otra ciudad o en otro sector dentro de la misma ciudad, yo tengo que evaluar que no todos los ingresos van a ser nuevos, sino que ingresos que está produciendo actualmente de personas que viven en ese lugar, pues ya no van a venir, sino que van a estar en esa actividad. Es cuando se lanza un producto nuevo. Con una empresa cualquiera lanza un producto nuevo, tienen que evaluar que algunos clientes van a migrar, que ya no van a consumir el producto viejo, sino el nuevo. Entonces se va a perder el ingreso del producto viejo. Y hay que tomar en cuenta esa pérdida de ingresos con ese producto nuevo. Y esa es la misma razón también con los costos.
En la decisión de financiamiento, que es la otra decisión, hay que escoger una mezcla de financiamiento que maximice el valor de los proyectos. Aquí, pa. Y Señora, no, no, que maximice el valor y haga un match con los activos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay mezclas de financiamiento que pagan un costo por grado mucho más alto, dependiendo de la proporción que tenga cada uno. Pero también está el tema de los plazos. Y esto es sencillo, o sea, si yo voy a invertir en un activo fijo, pues voy a buscar un financiamiento de largo plazo para ese activo fijo que es de largo plazo. Yo no puedo buscar un financiamiento de corto plazo para un activo fijo. ¿Por qué? Porque voy a provocar un estrés financiero, una presión sobre el flujo de efectivo que puede ser que haga difícil cubrirlo, porque ese activo que tiende a ser costoso se va a amortizar, se va a recuperar en largo tiempo, entonces el financiamiento debe reflejar también en ese plazo. Entonces, yo busco, cuando compro un activo fijo, largo plazo, debo buscar financiamiento de largo plazo. Igual, si es una actividad de corto plazo, pues entonces el financiamiento también va a ser de corto plazo. En esa mezcla de financiamiento que voy a buscar, hay que incluir tanto deuda como capital propio. Y esa combinación de deuda y capital va a afectar el costo del capital y el flujo efectivo porque va a generar intereses y otras obligaciones que van a afectar el flujo. El tipo de financiamiento, entonces, decía que debe ser similar a la vida útil de los activos que van a ser financiados. La otra decisión de dividendo, en este caso, los excedentes que puede generar una cooperativa, tiene que decidir si lo va a reinvertir o lo va a distribuir. O sea, si no hay en ese momento una actividad atractiva para invertirlo, en lo cual va a generar un buen retorno, pues lo ideal entonces es distribuírselo a los socios para que sean los socios entonces que hagan sus propias inversiones de la forma que considere más conveniente. Ahora, ¿cuánto vamos a distribuir? Bueno, primeramente vamos a ver, de acuerdo a nuestra planificación financiera, los recursos que se necesitan. Entonces, vamos a distribuir el exceso de efectivo después de satisfacer las necesidades que tenga la empresa. En una empresa de tipo privado, está la opción de esos excedentes, esos dividendos, dárselo ya sea en acciones o en efectivo. Entonces, en este caso, en el caso de la sociedad cooperativa, pueden decidir si quieren que se le aumente sus aportaciones o que se le entregue en efectivo. Eso ya son decisiones ya de carácter de política de distribución de excedentes que debe establecer una empresa, en este caso una cooperativa. Es posible que una cooperativa diga, bueno, voy a garantizar que siempre va a haber distribución de excedentes. Entonces, okay, yo voy a distribuir siempre el 50, 60, 70, 80% de los excedentes, lo voy a distribuir y voy a reinvertir el resto. Cuando se está empezando, lo ideal no es no ser muy agresivo en la distribución de los excedentes, sino pues quedarse con la mayor cantidad posible para reinvertir, para crecer y para mejorar las operaciones. Y es una forma de postergar esos beneficios a los socios, que en vez de entregárselo ahora, pues aumenten su valor, su participación, entonces pueden disfrutar en un futuro de mayores beneficios. Entonces, el gerente financiero decía que va a manejar, además de sus opciones de decisión, va a manejar dos áreas, que es la parte de tesorería y la parte de controloría. O sea, la parte de cómo se está manejando el efectivo, de dónde viene, a dónde va, y cómo se está controlando, cómo se está registrando, cómo se lleva la evaluación del uso para que sea un uso transparente, ¿verdad? Y que no haya ninguna duda o fuga en el uso de los recursos y que se haga cumpliendo con todos los procedimientos internos, de políticas internas, para que haya una mejor rendición de cuentas. Entonces, el gerente financiero va a estar en el medio de los mercados financieros y lo que es las operaciones. O sea, el gerente financiero necesita
recursos para financiar las inversiones y lo va a buscar en los mercados para colocar unas operaciones. Esas operaciones generan recursos que entonces se devuelve a los inversionistas. Y ese flujo es en el cual, en el medio, está el agente financiero equilibrando la necesidad de recursos para las inversiones y las fuentes de financiamiento y la retribución a esas fuentes de financiamiento que dan los recursos para hacer las inversiones y las operaciones de la empresa. Ahora, como tenemos una gerencia, que una empresa ya organizada y de cierto tamaño, hay una diferencia entre lo que es la propiedad y la gerencia, entonces pueden surgir lo que se llama problemas de agencia. O sea, cuando los administradores no poseen la totalidad de la propiedad, entonces está el potencial de los problemas de gerencia. Se supone que los administradores van como funcionarios que son, van a tomar decisiones con el objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas, la riqueza de los socios. Pero es posible que pueden estar interesados en su riqueza personal, en su seguridad laboral, en su beneficio marginal y estilo de vida. Y eso puede originar un costo y algunas decisiones que no necesariamente van a ser en el mejor interés de los socios, que son los dueños. Entonces, ¿cómo lograr que los administradores actúen siempre en beneficio de los accionistas, que son diferentes? Bueno, básicamente las fuerzas de mercado son siempre, o por lo general, con sus regulaciones, el mejor regulador, ¿verdad? Que empresa pues quiebre o sea débil, sea adquirida por otra. Hay costo de mantener esa estructura, ¿verdad? Y la cooperativa se da mucho eso, que tiene un gobierno corporativo bastante estructurado, con diferentes comités, comité de vigilancia, comité de crédito, comité de esto, comité de contrataciones, comité de compra, comité de todo, para asegurar de que las decisiones se tomen en el mejor interés de los socios. Cuando uno habla de dinero, a veces la mente está en el beneficio, el interés. Y entonces puede dejar a un lado el interés social, que no solamente es propio de una cooperativa o cualquier empresa de economía solidaria, sino que debe ser propio de cualquier tipo de organización. Cuando en busca de una riqueza no se siguen los principios éticos, eso va a crear una imagen negativa y eso va a traer una publicidad, una imagen negativa, lo cual va a tener un impacto negativo entonces en la empresa, porque hay que recordar que la empresa actúa en un ambiente social y ese ambiente social es cada vez mucho más vigilante. Por eso se habla de la licencia social en cualquier operación, o sea que la sociedad tiene que estar de acuerdo con eso y si no está de acuerdo entonces vienen esa imagen negativa, vienen los boicots, vienen todo eso que tiene un impacto muy fuerte. Entonces, el respeto a la ética y seguridad social buscan primero a contribuir con una mejor sociedad. Estamos en medio de una sociedad, tenemos que contribuir y los principios cooperativos van muy alineados con esa parte. También ese comportamiento busca reducir costo de litigio porque mientras menos ético nos comportamos, el riesgo de entrar en conflictos y en demandas, pues es mayor y eso implica costo de litigio. Hay que tener una imagen corporativa positiva, construir confianza entre los accionistas y ganarse respeto y lealtad a los colaboradores. Porque una empresa bien manejada, los empleados, los colaboradores se sienten orgullosos de elaborar ahí y van a dar el todo por el todo. Y cuando le preguntan dónde trabajan, va a sentir orgullo de decir, trabajo en tal parte. Pero si es una empresa que tiene mala imagen, pues van a buscar otro lugar donde trabajar y van a sentir vergüenza inclusive de decir que trabajan ahí y van a tener un bajo perfil.
Y todo eso en conjunto, entonces, aumenta el valor de la empresa. Ahora, las cooperativas se basan en principios que son solidarios, que tienen, por un lado, algunos aspectos, impactos que pueden ser negativos y algunos impactos que pueden ser positivos. Y se trata que sea lo más positivo posible siempre. Las cooperativas, sobre todo las de carácter financiero y crédito, son parte de esa economía popular y solidaria, y también las demás. Y deben regirse por esos principios cooperativos, porque esos principios cooperativos son parte de su propia identidad y el ideario de equidad social que promueven. Entonces, aunque generen costos mantener esos principios, pues, bueno, están en la economía solidaria, entonces se deben asumir esos costos. Por ejemplo, lo que es la rentabilidad patrimonial y el rendimiento de la cartera mejoran con la participación activa de los socios. Entonces, el principio democrático de participación, que son parte de los principios solidarios de cooperativas, es favorable en este caso porque esa participación activa permite mayor aportación, mayor decisiones, mayor aprovechamiento de diferentes programas de inversión, acuden a tomar más préstamos, la promueven, y eso hace que entonces la rentabilidad, tanto del patrimonio como la cartera, mejore. Entonces, en este caso, ese principio democrático de participación de los socios es un beneficio adicional, un plus que se da en el caso de la cooperativa, porque eso permite una mayor integración, una mayor confianza y una mayor participación, ¿verdad? Y obviamente eso va a facilitar que un socio que esté involucrado, pues todas sus actividades que necesiten financiamiento, pues van a querer hacer con la cooperativa. Y los excedentes que tenga, los recursos que tenga, los va a colocar en la cooperativa. Y eso hace entonces que la cooperativa sea mucho más fuerte y pueda realizar mejores inversiones. Entonces eso es positivo. Ahora, los principios de autogestión y independencia pueden generar disminución en la rentabilidad y en el rendimiento de la cartera y en la parte patrimonial, debido a que esos principios pueden generar una carga pesada en los costos operativos, porque hay servicios que hay que brindar a los socios que son parte de esa participación y esa autogestión, que no necesariamente van a ser muy eficientes por los costos que implican, pero es necesario hacerlo. Entonces, para brindar un mejor servicio a estos socios, que para eso hicieron la cooperativa, entonces tenemos que tener más personal del que podría ser en otro tipo de economía, abrir sucursales para estar más cercano a esos socios que quizá en una empresa privada cualquiera yo diría que no, porque hay un costo muy alto en eso, pero para dar ese mejor servicio y esa cercanía con los socios, pues implicaría costos adicionales que hay que cargarlo. Y entonces, obviamente, es parte. Ahora, ese principio de la autogestión e independencia que genera esos costos adicionales, tiene entonces un impacto positivo, que es la disminución del índice de morosidad. O sea, porque esa calidad de servicio, aunque cueste más, esa cercanía, aunque cueste más, esa participación, aunque cueste más, va a generar esa lealtad, esa buena intención, esa participación, ese valor moral de apoyar a la cooperativa, de cumplir con todos los compromisos que se contraen, y eso entonces va a contribuir a disminuir el índice de morosidad. También el componente social que implica la cooperativa, esos programas que debe realizar como comunidad, va a mejorar también el rendimiento de la cartera de suficiencia patrimonial, porque va a generar mucho más participación, mucho más colocación, mucho más lealtad, mejor uso de los servicios, mucho más cumplimiento de los socios y de otros que hacen uso de los servicios, porque entienden que esa cooperativa está devolviendo no solamente a ellos, sino a la comunidad, a la sociedad. Entonces pues, están más motivados a apoyar. Entonces, como vemos,
que el cumplimiento de unos principios puede generar impactos positivos y también negativos. Ahora, eso no debe ser una limitante para continuar en una actividad cooperativa, porque obviamente la cooperativa ha sido creada basado en esos principios y ese debe ser el fin de la cooperativa, ¿verdad? Y entonces, ese fin lo vamos a lograr con los resultados financieros, aunque tengan un costo adicional, pero lo importante es que se preserven esos principios, porque eso es lo que le dan el origen a la cooperativa y al cooperativismo. Y hay costos, reitero, que bueno, hay que cargarlo, porque para eso se está precisamente, y por eso se forma la cooperativa, para, para que los socios tengan acceso a servicios en condiciones más atractivas, más favorables, que la que le dan los mecanismos alternos privados a un mayor costo, o a veces a un menor costo por mayor eficiencia, pero los beneficios no se quedan con los socios o los beneficios no se quedan con la comunidad. Entonces hay que equilibrar esa parte. Con eso terminamos esa primera parte que tiene que ver con los conceptos fundamentales de las finanzas a nivel general y cómo esto se mezcla con la parte cooperativa. Si hay alguna pregunta que quisieran hacer en este momento, pues sería un momento adecuado o un comentario adicional que quieran tener en este momento. Sería bienvenido. Como ha dicho Saúl, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere hacer una aportación, puede hacerla ahora para, para entrar a la otra parte del trabajo. Yo voy a esperar al final para dar las informaciones que vamos a dar, para no interrumpir ahora. Pero si alguien quiere aportar algo, alguna idea, alguien quiere hacer un comentario o formular una pregunta, entonces Una puede hacerla, pregunta. por favor. Quiero, si me dan la palabra, por favor. Sí, cómo no, cómo no. En el tema, nosotros teníamos una reunión de la cooperativa y estábamos hablando, por ejemplo, en pandemia y resulta que se acumula el dinero, los socios no están tomando dinero prestado. ¿Qué podría hacer el gerente? ¿Cuál sería la recomendación más apropiada para que se tome una decisión financiera que beneficie a la mayoría y no simplemente que se acumule el dinero? Porque resulta que los certificados, por ejemplo, están bajísimos, los intereses también. Entonces, el gerente es como el centro del consejo administrativo. ¿Qué podría recomendar en este caso que estamos viviendo, que es una realidad? Bueno, de hecho, no solamente en la acumulación de recursos por el tema de que en una situación crisis real o potencial, pues las personas van a tomar decisiones de preservar su efectivo, ¿verdad? Porque ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, siempre la mejor recomendación en el manejo de efectivo es que uno preserve liquidez. Entonces no es el momento para hacer inversiones, adquisiciones, sino esperar a ver qué sucede. Eso es lo que los principios de la gestión financiera pues sugieren en estos casos, en el caso de la cooperativa inclusive, algunos recursos que destinan a actividades sociales y educativas pues también se han quedado con ellos porque en medio de la pandemia ha habido que restringir actividades, ¿verdad? De carácter de participativo y de aglomeraciones, también eso genera un excedente. Y ciertamente eso es lo que ha provocado también que en el mercado financiero haya una sobreliquidez. Y con la sobreliquidez, pues el dinero el precio se baja y el precio de dinero es la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, por eso la tasa de interés han bajado y eso
a eso ha contribuido los programas sociales que los gobiernos han tenido en vigencia para inyectar liquidez a las personas. Entonces, eso hace que haya más dinero que, de hecho, por más tiempo que lo que uno se iba a imaginar. Y de hecho hay preocupaciones de por cuánto tiempo la situación puede mantenerse y la burbuja que puede explotar en un momento determinado, generando una crisis de carácter profundo, hasta catastrófico en la economía a nivel general. Entonces, en este caso, obviamente no hay mucho que se pueda hacer en términos de motivar a las personas a que inviertan porque, y tomen el dinero en la cooperativa o en cualquier institución financiera, porque obviamente ese ambiente de incertidumbre la gente se controla. Y en este caso la cooperativa va a tener que hacer uso de los instrumentos del mercado financiero para colocar, no solamente en depósitos bancarios, cuya tasa de interés han bajado, sino en los de, de, que mantienen un atractivo y contra lo que muchas personas pueden pensar, el gobierno ha sido muy cumplidor con, con los pagos a los instrumentos de finanzas que se colocan, los bonos y cualquier instrumento financiero, el gobierno cumple religiosamente eso y entonces hay que combinar los recursos colocándolos en esos instrumentos del Banco Central, de Hacienda, con colocaciones en certificados financieros de acuerdo a tesorería en las proyecciones que haga de efectivo. Ahora, también hay proyectos que internamente la cooperativa ha postergado, ha pensado hacer, y es el momento entonces de pensar en hacerlo. O sea, hay mejoras internas, mejoras de infraestructura, mejoras tecnológicas, innovación, que es el momento también de usar recursos para mejorar la calidad de los servicios, mejorar su capacidad de accionar, aprovechando de que el dinero está barato y hay un excedente. Entonces, es evaluar la cartera de inversiones que pueda tener con sus propios clientes, excedente, colocarlo en instrumentos divididos en plazos, de acuerdo al mercado, en este caso con bonos de Hacienda, y está ahí el mercado de valores para comprar el mercado secundario cuando no hay una emisión en un momento determinado. Entonces, hay que aprovechar esos instrumentos. O sea, en nuestro caso que manejamos también fondos patrimoniales, es una preocupación que tenemos, entonces estamos buscando. De hecho, para preservar el valor, pensamos hasta en colocación de algunos instrumentos en dólares, pero resulta que también eso hay que ser cuidadoso porque vimos cómo el dólar subió sobre 60 una determinada y volvió a bajar, ¿verdad? 3 o 4 puntos. Y entonces, en ese juego de uso de instrumentos en dólar puede ser también riesgoso. Yo lo que recomendaría en este caso es evaluar, ¿verdad? Con el mercado financiero, una proporción colocando a plazo más largo con bonos de Hacienda, que mantienen un atractivo y son bonos seguros, y una cantidad en los certificados con los bancos, aunque tenga una tasa menor, pero también para manejar la estructura de los flujos. Y reitero, bueno, esa reducción en tasas también debe aplicarse a los socios, en reducción de tasa también para préstamos y también hacer los ajustes también la tasa de interés que se otorgan por los depósitos, que es normal. A veces un depósito, bueno, prometió una tasa de interés determinada, pero las condiciones cambian y por eso en los contratos de depósito se establece revisión cada cierto tiempo. Pero estamos renegociando mucha colocación y estoy perdiendo en colocación de los fondos que manejo 2 y 3 puntos de tasa de interés, ¿no? Esa es una situación que tengo que asumir, la verdad, porque no hay muchas opciones. Pero estamos colocando también en bonos de Hacienda que mantienen una tasa y son también seguros. Es lo que llaman el manejo de la cartera, la diversificación en el uso de los recursos. Sí. Tiene el micrófono apagado.
Luis Manuel. ¿Cuál sería la diferencia entre la ingeniería financiera y la ingeniería económica? ¿O la frontera? Bueno, son muy parecidas. De hecho, a veces se denominan indistintamente ingeniería económica y ingeniería financiera. Pero en la parte económica tiene que ver más con la parte de producción y todo el proceso de decisiones, de gestión de costos, gestión de beneficios, de combinación de recursos, ¿verdad? De factores de producción para lograr una mayor eficiencia. La ingeniería financiera tiene que ver ya más con la colocación de los recursos, pero dividirla en todos los aspectos no es posible porque están relacionados una con otra y los principios de decisión son básicamente los mismos. Pero en la parte de ingeniería financiera entonces tratamos más otros elementos, por ejemplo, cae dentro de ese ámbito como tú organizas la emisión de un instrumento financiero, digamos, de un bono, de una acción, eso cae dentro de la ingeniería financiera, que no está en la parte económica, la integración con el mercado de capitales. Entonces, digamos, se deriva más hacia la parte también de la gestión de la obtención de los recursos para financiar las inversiones. Saúl, Ok, gracias. Eduardo García, de la Altagracia, tiene la mano levantada. Gracias, Sí. ingeniero. Eduardo, Sí, muy buenas noches. buenas noches. Espero que se sientan bien todos. Saúl, en torno a los principios cooperativos, más principios solidarios, ¿no cree usted que cada cierto tiempo deben de ser objeto de revisión y reforzarlo? Porque está la situación que en muchas ocasiones la parte dirigencial nos confundimos, por incluirme, y creemos que las cooperativas son instituciones filantrópicas y no que son instituciones, empresas, como cualquier otra, que tenemos la obligación de ser eficaz y eficiente. Esto es una línea muy, muy delgada, ¿verdad? Y lo has visto, a finales de los 80 hubo un programa con el Banco Central y la Universidad de Ohio, en lo cual tuve la oportunidad de participar junto con economistas que han logrado reconocimiento, como el caso de Jeffrey Pollo, y estaba Dajisa Adams en el Banco Central, donde trabajamos con cooperativas abordando estos temas, porque a finales de los 80, lo que tienen ya la edad mía, ¿verdad? Y mayores, recuerdan la inflación que se produjo en los años 88 y 89, ¿verdad? Que fue, y en esos tiempos estábamos con las tasas de interés muy controladas a nivel del sistema financiero, porque el nivel de la tasa de interés no tenía todavía la ley monetaria financiera, lo establecía la Junta Monetaria, y eso hacía que la tasa de interés estuviera por debajo de la tasa de inflación, lo cual era algo realmente ilógico, pero era lo que estaba dando en ese momento. Y trabajamos con diferentes cooperativas para cambiar ese enfoque, calculándole el punto de equilibrio financiero para que vieran en cuánto debía estar la tasa de interés para mantener el valor del dinero, protegiéndolo de la inflación y también generando un valor adicional para preservar su capital. Eso originó que muchas cooperativas no participaran en ese proyecto. Algunas lo hicieron, otras no, precisamente por la discusión del conflicto que podía darse con los principios cooperativos y solidarios. Pero esa discusión no solamente se dio a nivel de las cooperativas, se dio también con las ONGs financieras también, que se crearon con el fin de ayudar sobre todo pequeñas empresas. Y en ese momento que surge ADEMI, con una tasa de interés muy elevada, ¿verdad? Eso originó, ¿verdad?, un choque tanto en microfinancieras no lucrativas y también las cooperativas. ¿Cómo que estamos prestando a un 40, a un 50%? Eso es usura, ¿verdad? Eso no es posible. Pero con una tasa de interés de un 40 y 50%, no puede prestar un 5, un 6, un 7%. No hay forma. Entonces hubo que cambiar enfoque.
hay que preservar los principios solidarios de la cooperativa. Pero si la cooperativa desaparece, ya no tiene una función que realizar, ¿verdad? Entonces, hay que estar calculando ese punto de equilibrio financiero. ¿Cuánto cuesta el dinero? ¿Cuánto cuesta captarlo? Si usted lo mantiene, si usted presta a un 10%, pero la inflación es un 15%, usted está perdiendo 5 puntos y al final su capital va a disminuir, que va en detrimento de los socios, de los aportantes. Entonces tiene que cubrir una tasa de interés por encima de la inflación para que tenga un valor real, lo que se recupere y que pueda cubrirlo, además del costo de intermediación. Y eso hay que explicárselo a los socios y que tienen que entender también porque va en mejor interés de los mismos socios también. Lo que hay que hacerlo de forma competitiva, o sea, no estar por encima, digamos, de lo que obtendría en el mercado financiero normal a nivel neto, porque podría estar en un momento en que la tasa de interés esté algo por encima, pero con la distribución de excedente al final se compensa. Y eso hay que mostrarlo, ¿verdad? Pero ciertamente ninguna institución que preste dinero a una tasa que no cubra los costos y mantenga el dinero va a ser sostenible, va a desaparecer. Y eso Saúl, tiene que estar claro. Saúl, en la actualidad, bueno, en la actualidad no, siempre ha sido así. Hay épocas en que los bancos tienen la tasa más baja que las cooperativas. En una oportunidad, recuerdo que discutiendo con unos funcionarios de una cooperativa, le decía que no era posible que si en el banco, por ejemplo, le decía yo, si en el banco yo tengo un crédito al 3, que ustedes me presten al 5, porque entonces no tiene sentido. Bueno, al final decía alguien en esa reunión, bueno, lo que pasa es que se compensa con los excedentes, pero eh, como usted sabe, el cooperativismo en la República Dominicana no ha hecho de la educación eh, algo así como un ritual, y la propia ley lo manda. Por eso entonces muchos cooperativistas dicen, bueno, pues yo, si aquí me van a cobrar más de lo que me cobra el banco, me voy al banco. ¿Cómo, cómo pudiéramos resolver eso sin afectar la cooperativa y también sin estar por una tasa que perdamos dinero? No, usted ha dado una solución, la parte educativa de ese socio sobre todo, ¿verdad? Entonces, cuando ese socio va a solicitar un préstamo, no solamente se va de la tasa, sino se le puede hacer una proyección o debe hacerse una proyección del paquete completo, ¿verdad? O sea, ok, yo estoy cobrando esto, pero vamos a verlo en el año entero, vamos a ver qué impacto tiene eso en su dinero, en su flujo de efectivo, el año entero, ¿verdad? Para que vea si es atractivo o no estar con el servicio de la cooperativa. Y también tiene que ver las condiciones, los requisitos, ¿verdad? Y todo el proceso que lleva la transacción en un banco que se le facilita en la cooperativa, en términos de rapidez, en términos de cercanía, en términos de servicio personalizado, y eso tiene un valor y tiene que ser explicado, ¿verdad? Al socio, ¿verdad? Que va a requerir un servicio. Al final algunos no lo van a entender, al final algunos no van a querer y bueno, la cooperativa no es para todo el mundo tampoco, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, espérate, por eso no todo el mundo está en cooperativa, pero también hay que ver en términos de, como se dijeron, en términos del costo, porque a veces la tasa de interés es solo un componente del costo. Entonces hay que ver, hay que demostrarle o mostrarle los demás costos que tiene al acudir a un banco, ¿verdad? Y los requisitos que van a pedir que no le están pidiendo a la cooperativa. ¿Y cuánto cuesta cumplir con esos requisitos? ¿Cuánto cuesta cumplir con ese papeleo? ¿Cuánto cuesta una inscripción de esto? O sea, el paquete completo hay que mostrarlo. Correcto, y además que agregarle la solidaridad de los socios que pueden tomar un préstamo, por ejemplo, si yo tengo una emergencia rápido y no me da para un préstamo gerencial total, pues uno o dos hermanos cooperativistas, pues
Me firman y ya, no hay que hacer mucho papeleo. Todo eso es un beneficio. ¿Y qué pasa al final si tiene un problema? O sea, ¿qué apoyo tienen en el banco y qué apoyo tiene la cooperativa? O sea, ¿qué facilidad se le da para salir del problema? Correcto, Tienen que ver todo el paquete completo. correcto. ¿Y qué queda también la comunidad? Porque también está la parte comunitaria y solidaria. O sea, ¿qué beneficio deja el banco a la comunidad y qué beneficio de la cooperativa? Que esta persona también se beneficia de eso. Exacto. Eh, Tenemos una segunda parte, Saúl. sí, vamos a Vamos a entrar entonces. pasar entonces al tema del análisis financiero. O sea, ustedes que están en gestión, bueno, tienen acceso a la información, a los estados financieros. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen los estados financieros? ¿Cómo se analiza eso? ¿Qué indicadores vamos a buscar? Y me alegra que esté alguien aquí en la cooperativa de Altagracia porque tomé y voy a mostrar un ejemplo de un indicador tomado precisamente de la memoria de la cooperativa de Altagracia, porque me parece una cooperativa, además de la más fuerte, ¿verdad? Bastante organizada, ¿verdad? Que tiene, que cumple no solamente con la parte financiera, sino con todo un componente social también de gran magnitud, de la cual me enorgullece relacionarme con ella, ¿verdad? Y tener algunos programas de seguridad social en conjunto también con la cooperativa y la institución a la cual pertenece. Entonces, Así es. el análisis financiero, la parte de los estados financieros, cómo se analizan y el tema tributario, no profundo, pero bueno, habrá algunos temas de eso. Entonces, tenemos la información financiera que nos dan sobre todo los estados financieros. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué es lo que nos dicen los estados realmente? ¿Qué significan esos números? Y también ponerlos a hablar, porque los números vistos directamente frío a veces no nos dicen mucho, pero entonces tenemos que interpretarlos para saber lo que nos dicen, qué ha pasado y qué puede estar pasando. Entonces, ese análisis financiero se refiere a esa recopilación de todas las informaciones, la interpretación, la comparación de los estados y datos operacionales, porque a veces hay un número, pero bueno, ese número viene de algo, no tiene actividad, entonces tenemos que saber de dónde viene ese número para poder entenderlo, para poder evaluar ese desempeño y poder tomar mejores decisiones. Entonces, vemos los estados, analizamos cómo se están comportando en su tendencia, cómo ha ido comportándose en los años anteriores hasta ahora, que es la parte de tendencia, cómo están compuestos esos números, dónde hay más, dónde hay menos, y comparamos partidas de un mismo estado con otros estados para darle también una interpretación y sacarle información y poder decir, esto está bien, esto está mal, esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos los estados financieros, nuevamente se componen, no es un solo estado, son varios, son 2, 3, 4, 5 estados, dependiendo de la sofisticación que se le dan a los estados, pero básicamente tenemos dos básicos, que es el estado de resultados, que se suman las operaciones en el año entero, o sea, desde que empieza el periodo fiscal, digamos, normalmente 1 de enero hasta 31 de diciembre, pero podemos escoger 4 fechas diferentes, ¿verdad? El Código Tributario nos permite escoger 4 fechas diferentes para cerrar los estados, pero el más normal, sobre todo en instituciones, de enero a diciembre. Todo lo que pasó con impacto financiero en un año se registra en el estado de resultados. Cuánto se ingresó y cuánto se gastó y al final cuánto quedó. El balance general es una acumulación, o sea, desde que se abre una empresa, una institución, desde que pone el primer peso, empieza a registrarse. Entonces, por eso, mientras el resultado dice del 1 de enero al 31 de diciembre, el estado de balance general dice al 31 de diciembre, a una fecha determinada. Es como tomar una foto de cómo está la empresa en ese momento. Y eso va a tener resumido ahí todo lo que ha pasado desde que se fundó la empresa hasta ese momento. Cómo se han acumulado esos números, cómo se han ido aumentando, disminuyendo y cómo están en ese momento preciso en que se haga ese corte. Porque el corte no tiene que ser necesariamente al final del periodo fiscal. Uno hace cortes mensuales, corte trimestral o como sea, para no esperar al final del año. Pero por lo general, los estados que evaluamos son los que acumulan ya el año de los resultados y al momento del balance general. Y hay un estado de deudas retenidas, que es cómo se va acumulando los excedentes, ¿verdad? Cómo se van, digamos,
reinvirtiendo y cuánto hay acumulado hasta ese momento y cuánto se acumuló del periodo anterior. Y el estado de flujo efectivo nos dice de dónde vinieron los recursos y en qué se utilizaron. Cuánto vinieron de aportaciones, cuánto vinieron de préstamos, cuánto vinieron de venta de un activo y qué se colocaron. Se usaron para hacer inversiones, se usaron para pagar préstamos y no, al final nos queda un balance de lo que entró y de lo que salió. Hay partidas monetarias y no monetarias que tenemos que tomar en cuenta y los ajustes para poder entender los estados financieros. Voy a pasar a tomar cosas, pero vamos a tomar en cuenta que podemos tener también ajustes por inflación o por devaluación. A veces tenemos, digamos, una empresa, digamos, en el caso de una cooperativa, tiene un edificio. El edificio tiene 20 años de construido o comprado y tiene el valor de cuando se compró, ¿verdad? Menos la depreciación que se ha ido acumulando. Pero ¿cuánto vale ese edificio en ese momento, verdad? Hay que hacer entonces una reevaluación. Cada que tiempo se hace una reevaluación. ¿Cómo se refleja eso? El valor de la cooperativa o de empresa como negocio en marcha, eso no está reflejado en el estado financiero. Eso hay que calcularlo con estos instrumentos de economía y de finanzas, de valoración, para ver cuánto realmente vale eso, que vamos a verlo un poquito al final. Una forma de comparar entre estados, hay razón en cual las diferentes partidas que componen un estado financiero las comparamos dentro del mismo estado o con otro estado. Digamos, en el estado de resultado comparamos, digamos, los excedentes con los activos que está en la balance general. ¿Cuánto es eso? ¿Cuál fue la rentabilidad que hubo en año? Vamos a verlo detenidamente cada uno. Y entonces eso se llamamos los análisis de razones para calcular, interpretar números relativos, porque los números absolutos a veces no nos dicen mucho. Tenemos que compararlo con algo, ponerlo en forma relativa para sacarle una mayor interpretación. Y eso nos permite resumir la información contable. Tenemos un excedente por un estado de resultados y un total de activos o de patrimonio en balance general. ¿Cómo resumimos eso? Bueno, dividimos los excedentes entre activos, uno da el rendimiento general. Y lo dividimos el excedente en el patrimonio, el rendimiento sobre el patrimonio, el rendimiento a los dueños. Y así vamos, digamos, comparándolo. Y nos permite hacer comparaciones de año a año y también cómo le está yendo a otras instituciones similares. Para ver si estamos bien, estamos mal, estamos mejor. Cómo se ha comportado en través del tiempo, mejoramos este año, no mejoramos. De acuerdo a los objetivos que nos trazamos, digamos, si el objetivo era aumentar las utilidades, ¿cuánto aumentó? Si el objetivo era aumentar el rendimiento, si aumentó o no. Eso lo podemos hacer con esos análisis. Pero tiene desventaja porque a veces, como si hay una casa matriz y si hace por una sucursal diferente, cómo se agrega todos esos recursos. A veces los promedios no son tan deseados porque yo no quiero estar igual que el promedio, quiero estar por encima del promedio, obviamente. A veces la inflación y la estacionalidad puede distorsionar los resultados. Digamos, que hay activos que no se han puesto el valor desde el momento, que están reflejando un valor por debajo del que realmente tienen. Entonces, comparar, digamos, el rendimiento de inversión con el dinero al valor de ahora, comparado con la inversión que se tiene con edificaciones y otros activos que están al valor de hace 10 años, vamos a tener, ¿verdad?, un rendimiento irreal muy alto, porque no le estamos poniendo el valor, lo que cuesta realmente, lo que costaría comprar ese edificio ahora. Entonces, hay que ver cómo se hace el ajuste para poder realmente tener un valor razonable. O a veces, el momento que se cierra es un momento que sacó mucho dinero, digamos. Si yo cierro el 1 de diciembre, posiblemente di muchos préstamos en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, gasta más en Navidad, lo que sea, ¿verdad? Entonces, no es el valor promedio normal, sino que en ese momento de cierre hay una situación no muy normal, digamos. A veces, y uno quiere que se diga o que se pase, pero a veces también hay el maquillaje, a veces no por medio doloso, sino también por decisiones, digamos. Y yo cierro el 31 de diciembre, yo puedo detener una decisión, digamos,
un pago que quiero hacer, hacerlo en enero y no en diciembre para tener ese dinero disponible para que al cierre de diciembre aparezca en los estados, ¿verdad? Por ejemplo, y refleja una situación, porque ya el otro día no estaba eso, porque yo hice la erogación y eso puede entonces darme una idea errada de la situación que tiene. Además, hay diferencia entre el método de registro de una operación, si es acumulada o si es por efectivo, y como son informaciones pasadas, obviamente nos puede dar una idea no actualizada y puede prestarse a interpretaciones contradictorias. Pero básicamente lo que hacemos es comparaciones. Yo voy a salir de esta presentación para irme en un momento a ver los estados que lo dejé en Excel, en este caso, para que me pareció más instructivo, no ponerlo así fijo, sino irme a la hoja de cálculo. Y tenemos básicamente diferentes tipos de razones, de liquidez, de actividad, de apalancamiento, de solvencia, de rendimiento. No ver los otros últimos dos porque son más para empresas que son de tipo privado, con valor de mercado y de dividendos, pero son también razones que se tienen. Entonces, básicamente, en la liquidez lo que yo hago es que comparo cuánto tengo disponible con relación a lo que tengo de obligación. La razón circulante dice, bueno, yo tengo disponible en efectivo o dinero casi efectivo este monto. Y tengo obligaciones que son pasivos circulantes, que son también pagos, obligaciones que debo hacer también en corto plazo. Y en corto plazo hablamos de periodo de menor de un año. Entonces, ¿cuánto tengo disponible con relación a lo que tengo que cubrir también este año? Primero que debo tener más que lo que debo, ¿verdad? O sea, más disponible que lo que tengo que pagar en este tiempo. Entonces, si tengo más, tengo liquidez. Si tengo menos, tengo problema de liquidez. La prueba ácida es lo mismo, pero más estricto, digamos, porque si una empresa normal que tiene inventario, bueno, ese inventario lo puedo convertir en efectivo realmente. ¿En qué tiempo o a qué costo? Porque si quiero salir del inventario, tengo que reducir el valor. Entonces, bueno, vamos, quitando el inventario, ¿cuánto tengo líquido respecto a lo que tengo que pagar? Y quito también de ahí, a veces uno tiene como activos circulantes algunos pagos que se han hecho acumulados, ¿verdad? O sea, que se van a ir reduciendo en el año, pero que ya lo hice, entonces eso es parte de mis activos, pero eso no lo voy a recuperar como efectivo. Eso ya está erogado. Tenemos la razón de actividad que me dice cómo se mueve la cuenta por cobrar, o sea, cuántas ventas yo tengo de crédito con respecto a la cuenta por cobrar que tengo, cuánto tardo en cobrar, cuánto el inventario se mueve, cuánto se mueven los activos, ¿qué me dice la eficiencia en el uso que yo tengo de esos activos? Vamos a ver luego en un cuadro, ya con los cálculos. La solvencia tiene que ver con los activos que tengo, los recursos que tengo y los compromisos de largo plazo. Entonces, veo pasivo total entre activo total. ¿Cuánto yo se debe por todo con respecto a la disponibilidad que hay? Se supone que debe ser una proporción nada más, ¿verdad? Entonces, si eso llegara a ser mayor, digamos, mayor que debo más que lo que tengo, eso es quiebra, ¿verdad? Estoy quebrado, porque debo más que lo que tengo, y eso se refiere a la quiebra. ¿Cuánto yo debo con respecto a lo que es propio? ¿Cómo cubro los intereses? Si tengo capacidad de cubrir los intereses, ¿cómo cubro los cargos fijos? ¿Cómo cubro la deuda? Eso tiene que ver con la solvencia. Rentabilidad tiene que ver con el resultado, el margen bruto, o sea, cuánto hay utilidad respecto a las ventas, cuánto tengo para cubrir los demás gastos, cuánto genero respecto a lo que tengo invertido en total, cuánto genero respecto a lo que tienen los socios invertidos, cuánto genero por cada participación. Eso se refiere a la rentabilidad. Entonces, hay otros indicadores y aquí, con el permiso de Narciso, me le dice Eduardo que tomé eso de la memoria de la comunidad de Altagracia. Este cuadro interesantísimo que muestra
de algunos indicadores muy interesantes que se calculan para ver la salud financiera de una institución, en este caso una cooperativa. Digamos, en estructura de activos, dice cuánto hay disponible en recursos, ¿verdad? E inversión en tesorería respecto al activo total. O sea, en este caso un 32%. Dice, bueno, la referencia es 20 y tiene un 32, quiere decir que está muy buena, ¿verdad? Esa cobertura. La cartera de crédito respecto a los activos totales, que es un 65%, lo cual ahí está por debajo. Supone que la cartera de crédito debe ser el activo principal de una institución, en este caso, que de ahorro y crédito, ¿verdad? O sea, es el activo reproductivo más importante. Los activos productivos respecto a los activos totales, quiere decir los activos que generan recursos. A veces yo tengo activos que no me generan nada, pero debo salir de ellos, ¿verdad? Los activos fijos respecto a activos totales, una institución de carácter financiero, se entero que el activo principal que debe tener la cartera de crédito, ¿verdad? Y menos inversiones en activos fijos, en este caso está bien. En la estructura de capital, pasivo y capital, pasivos financieros respecto a pasivos totales, el 5%, que también está un poquito más alto ahí. Y así cada uno de ellos, si nos vemos a la calidad de la cartera, que es muy importante en este caso, se refiere al nivel de riesgo y la salud financiera que tenga la institución financiera, en este caso la cooperativa. La cartera de crédito vigente respecto a la cartera total, que es un 98%, o sea, quiere decir que tiene cartera pesada muy bajita, apenas menos de un 2%, lo cual es muy atractivo. Y que se refleja en el siguiente indicador, que es la diferencia, entonces, que más o menos vamos a ver, la cartera en mora respecto a la cartera bruta. O sea, una morosidad de 1.53, que es bajita, y la cartera vencida respecto a la cartera bruta, 0.29, también que es bastante bajito, o la provisión que hay que hacer respecto con relación a esa cartera vencida, cuánto está provisionado respecto a la cartera total, cuánto es la provisión respecto a la mora, ahí está, me recomendamos el 75, y tiene una provisión de un 100% de la cartera respecto a la cartera vencida. La provisión es, ok, si yo tengo una cartera vencida, ¿qué probabilidad tengo de recuperarla? Entonces tengo que provisionar, o sea, los ingresos que se tienen, poner la cantidad igual a esa cartera que está vencida, que tiene el potencial de no cobrarse. Entonces, si no hago la provisión, puedo entonces quedarme corto y registrar como ingreso realmente elementos que al final se van a quedar como costos. Entonces, se requiere, y esto es interesante porque como no tenemos una superintendencia cooperativa como se ha propuesto, entonces toma como referencia lo que se establece a través de reglamentos de evaluación de activos, que es lo que rige al sistema financiero normal, ¿verdad? Los bancos, esas cosas. Y las cooperativas voluntariamente están acogiéndose a medidas de prevención, ¿verdad? De gestión de los activos, gestión de la cartera, conforme a lo que está requiriendo la banca. O sea, sin estar obligada a ellos, pero esas medidas se tomaron para preservar la salud del sistema financiero. Entonces, las cooperativas que están haciendo esto, en el caso hipotético, que no veo que se vaya a dar, pero en el caso hipotético de que las cooperativas financieras sean obligadas a regirse por los mismos mecanismos de la ley monetaria financiera, hay cooperativas que ya están cumpliendo con muchos de esos requerimientos. O sea, no les será difícil hacer la transición porque ya están escogiendo esas buenas prácticas de preservación de la salud de la cartera conforme a lo que establecen estos reglamentos que son aplicados a los bancos. Aquellas cooperativas que no están haciendo eso, que no están calculando su morosidad, que no están haciendo las provisiones, pues van a tener situaciones difíciles porque aún no se integren al sistema financiero normal,
si se crean estos mecanismos de supervisión, le van a poner también índices que deban cumplir, ¿verdad? Y que se va a evaluar periódicamente. De hecho, los bancos todos los días tienen que mandar sus operaciones a la superintendencia, todos los días, y se está monitoreando cada día cómo están con cada uno de los indicadores. Y ustedes ven, digamos, en las páginas de banco donde está el acumulado. Y de hecho, los bancos tienen hasta las 12 de la noche para enviar las operaciones del día. Y si por cualquier situación las operaciones no entran porque se manda digital, ¿verdad? Por el sistema, a veces hay congestionamiento porque todos los bancos están enviando sus archivos en ese momento y a veces el sistema no lo captura y se pasa de la hora, digamos, se pasa a las 12 de la noche. Eso es una multa automática y no hay apelación ni excusa, ¿verdad? Entonces, por eso en una asamblea de un banco se somete a la asamblea todas las multas para conocimiento que se tuvieron en el año. En tal fecha tuvo una multa de 50,000 pesos porque no llegó a tiempo. En tal fecha fue de 75,000, en tal fecha de 100,000, en tal fecha de 20,000, porque no llegó a tiempo. O sea, y a veces no es la culpa del banco porque la mandó a tiempo, pero hasta el congestionado del sistema no cargó a la hora que debió cargar, a la hora del cierre. Y eso implica, reitero, una multa automática. Entonces, reitero que las cooperativas que están llevando indicadores y acogiéndose a buenas prácticas, pues no tendría ningún problema en acogerse a esas regulaciones. Y ese es el otro cuadro, ¿verdad? De esos indicadores, donde tenemos, ¿verdad? La disponibilidad respecto a los pasivos financieros, la rentabilidad, digamos, que vamos a verla en el cálculo, rentabilidad de los activos promedio, en este caso fue un 6.25, quiere decir el excedente neto que se tuvo sobre los activos totales. El excedente neto es el activo productivo, quitando cualquier edificación o otro activo que no es parte de la cartera, entonces da un 6.54. Pero si vemos el excedente neto, o sea, el excedente neto que lo entra las utilidades, entre los ingresos totales, que es el que venta las ventas, un 60% en este caso, que es bastante alto, ¿verdad? Más del doble que la referencia promedio, que es el 30%. Vemos el crecimiento que tuvo en el activo total, un 24%, y así sucesivamente en cada uno de los renglones, en cuánto se incrementó el patrimonio, en cuánto se incrementó los ahorros y cuál fue la inversión en gestión social, que es la parte de los recursos que se utilizan en la obra social. En este caso, tuvo un 3.6%, referente a un 6%, pero se explica porque además de los números, hay explicaciones, o sea, ¿por qué no se hicieron todas las actividades que estaban contempladas y mantenerse sobre el referente? Bueno, por la pandemia, muchas actividades que son educativas, ese tipo de cosas que implicaban aglomeraciones, pues fueron suspendidas por disposición de las autoridades y también la prudencia, también para evitar los contagios, y hubo una reducción en las actividades. Un tema importante en esta parte financiera es lo que tiene que ver con la tributación. En el caso de la cooperativa, por la ley 127, pues está exenta de impuestos. Por eso, bueno, en el estado financiero no vamos a ver un impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque obviamente por la naturaleza social no está. Sin embargo, en la ley 17307 de eficiencia recaudatoria, que fue en el 2007, un beneficio que tenía la cooperativa, más que la cooperativa, los clientes de la cooperativa, que es que no tenían que pagar impuestos por la transferencia de un bien, ¿verdad? Sobre todo en bien inmobiliario. Cuando uno compra un inmueble, tiene que pagar, ¿verdad?, el impuesto de transferencia, que está ahora en un 3% del valor de la venta. Eso, la cooperativa no, el que compraba vía cooperativa no estaba exento del pago de ese impuesto. Y eso hacía atractivo, o más atractivo más bien, que las personas pues acudieran a tomar un préstamo a una cooperativa para comprar una casa, comprar un inmueble, porque
estaba exento, pero eso se quitó con esta ley a los bienes que sobrepasan el $1.000.000 a ese momento, ¿verdad? Y cada año se ajusta por inflación. Ese beneficio lo tenían también las acciones de ahorros y préstamos, hasta la puesta en vigencia de la ley monetaria y financiera, que se le quitó entonces con la ley, y a veces uno ve una persona que estaba comprando un inmueble, un local comercial, lo que fuera, no sabiendo que esa persona pues tiene los recursos para comprarlo a veces en efectivo o por otra vía, y estaba comprando por otro mecanismo, es simplemente por ahorrarse el impuesto de transferencia. Entonces es un atractivo, reitero, que se quitó. Se suponía que eso iba a ser temporal, pero ninguna ley impositiva que hemos tenido, aunque diga que va a ser temporal, siempre se queda como permanente, ¿verdad? Esa es la experiencia que hemos tenido. Y eso, reitero, le quitó ese atractivo. Vamos a abrir, me permiten abrir déjenme ver, abrir aquí. Por favor, ¿se está compartiendo la pantalla? Sí, sí, se está compartiendo. Ok. Llegamos a esto un ejemplo de estado financiero de una cooperativa. En este caso, una cooperativa de crédito, que es, si vemos cualquier cooperativa organizada, estas van a ser las partidas que vamos a ver que se van recogiendo, ¿verdad? Este es un número, ejemplo que tomé, y no lo tomé de un estado específico para no reflejar, ¿verdad? Sin autorización, un estado financiero de una cooperativa, pero básicamente la estructura normal que vemos, si accedemos por internet a memorias diferentes, a la cooperativa propia que ustedes tienen también, obviamente, van a ver una estructura parecida donde vamos a tener y los ingresos, y vemos cómo se dice, del 1 de enero al 31 de diciembre, en este caso 2 años, ingresos operacionales, bueno, los intereses principales, bueno, intereses por crédito, porque la actividad principal de esa cooperativa es de ahorro y crédito, entonces tiene el ingreso principal es por los intereses que genera. Una penalidad por mora, aunque la morosidad sea baja, 1 o 2%, pero hay una penalidad que se aplica por la mora, que no es buscando ingresos con esto, sino es simplemente motivando a que no estén en mora. Intereses por otras inversiones y depósitos, precisamente lo que hablábamos anteriormente, dado el nivel de liquidez por no haber demanda de crédito, pues las cooperativas tienen que colocar dinero en instrumentos financieros, depósitos y bonos, y eso vemos que aquí una duplicación respecto al año anterior, precisamente porque se tuvo que colocar, no podía dejarse dinero en efectivo sin producir. ¿Cuáles son los gastos que tiene? Bueno, los gastos operacionales, básicamente, el gasto de personal, que es muy importante, porque ese servicio personalizado tiene que ser un personal adecuado y cantidad suficiente, los gastos administrativos, y la parte de prestación que se refiere a edificación y a equipos. Aquí están los gastos operacionales, y tiene excedentes en operaciones, entonces están otros ingresos y gastos que son, bueno, intereses financieros, intereses que se pagan, ¿verdad? Por los depósitos en este caso, otros ingresos que pueden tener de cualquier servicio que se brinde, si la cooperativa tiene otro tipo de servicio, no solamente financiero, pues va a generar ingresos, y eso neto entonces genera lo que esos otros ingresos. Entonces tiene excedentes y vemos que no se llaman utilidades, eso es muy importante, porque utilidades está reflejado sobre todo a una institución privada, ¿verdad? No solidaria, entonces no genera utilidades, sino genera excedentes. Y a esos excedentes, pues se le van a reducir reservas que se van creando, sobre todo están introduciendo los estatutos, porcentajes respecto a reservas generales de capitalización, las reservas que se hacen para labores educativas y también para actividades sociales, y dependiendo de la cooperativa va a tener otras reservas o menos reservas, que son políticas internas de sus propios estatutos.
y genera entonces un excedente neto del periodo. Entonces, ese excedente neto del periodo es lo que está disponible para dos cosas: para reinversión y también para repartirlo como excedente, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la política que tenga la entidad, pues va a repartir una cantidad determinada de los excedentes. Entonces, es el estado de resultados de una cooperativa de ahorro y crédito. Y en cuanto al balance, ¿qué activo vamos a ver? Bueno, vamos a ver como activo corriente primero, efectivo y caja y banco que tenga, porque tiene que tener una liquidez para las operaciones, las inversiones de depósitos a plazo, que en este caso es alta y sobre todo muy alta respecto al 2020. ¿Por qué? Por las razones que explicábamos anteriormente. O sea, al haber menor demanda de financiamiento por parte de los socios y de otras personas, bueno, socios básicamente, tuvo que colocar dinero en los instrumentos de mercado, depósitos y bonos. Y la cartera de crédito, que es la principal actividad, ¿verdad? Que son ahí el dinero que está prestado, que es a una cuenta por cobrar, que de actividades que no es significativo respecto al monto global, y gastos pagos por anticipado, que son a veces unos gastos que se hacen de algunos patentes, de algunas suscripciones, algunos adelantos, que se vencen dentro del año, y eso dentro del total activo corriente. Y luego tenemos los activos fijos, que son las inversiones en aportaciones que se tienen, en este caso de los socios, la propiedad, planta y equipo, edificaciones, bienes que se recuperan, porque si da financiamiento, a veces, bueno, lamentablemente no, si no pueden pagar, hay que ejecutar y se adquieren bienes por esa vía que deben colocarse en venta lo antes posible. De hecho, en el sistema regulado, hay que colocarlo inmediatamente en venta, y si en un plazo del año esos activos no se ven, se tienen que provisionarlo. Digamos, si un banco ejecuta un edificio de 100 millones de pesos y no lo vende en el periodo, tiene que hacer una provisión igual al valor de ese bien. Y eso implica retener dinero, ¿verdad?, que debe estar en la cartera como provisión, porque su actividad no es realmente tener activos que en este caso son no productivos. Y el total de activos fijos. Entonces, el total de activos, ¿verdad?, que es la suma de activos circulantes y pasivos circulantes. Vamos a los pasivos. El pasivo principal de una entidad financiera son los depósitos que tienen los clientes, en este caso los socios, los aportantes. Tienen depósitos a ahorro, depósitos a plazo, y hay cuentas por pagar y también otros pasivos que puedan tener, si está total de pasivo. Entonces, el patrimonio ya de la entidad, que los socios son los dueños, pero es el patrimonio de los socios, las aportaciones, ya, o sea, aquí son depósitos, ¿verdad? Entonces, esos depósitos de ahorro que tienen, es una deuda que tiene la cooperativa, en este caso, con los depositantes. Pero en este caso, las aportaciones, que ya son parte de capital de la entidad. Hay capital que independientemente de los socios o de institucional que se ha acumulado, de los beneficios que se han reinvertido, las reservas que se van creando. En este caso, en superar por evaluación, porque hubo los activos fijos, en este caso de edificaciones, se reevaluaron, y la diferencia de valor se pone como un superávit por revaluación. Y entonces tienen los excedentes del periodo. Si nos vamos a estos resultados del 2020, digamos, tuvo un excedente de 334 millones que están aquí en este renglón al cierre, ¿verdad? Luego se decide si se reparte o qué se reparte. Y está entonces el total de patrimonio. Como sabemos, un balance, el total de activos que tenemos aquí siempre debe igualar al total de pasivo y patrimonio. Entonces, cuando una cooperativa distribuye excedente, lo hace contra esta cuenta, ¿verdad?
distribuyó 100 millones. Bueno, se reduce 100 millones efectivos arriba y se reduce 100 millones en los excedentes que se tienen. Entonces ahí se mantiene el cuadre del balance. Entonces, si vemos esos estados, ¿cómo esos estados, como decía, lo ponemos a hablar? Digamos, si nos vamos al estado de resultado, hacemos un comparativo, que es lo que llama el análisis horizontal. ¿Cómo varió de un año a otro? Digamos, del 20 al 19, hubo una disminución en los intereses por crédito, ¿verdad? De un 0.4%, pero hubo un incremento en intereses dados por inversión y depósito de un 92, 93%. Porque como vimos en el balance general, esta cartera de inversión en depósitos a plazo de la cooperativa en el mercado financiero casi se triplicó. Y eso entonces generó que los ingresos por esa partida se duplicaron y por eso casi duplicaron, un 93%. En total hubo un incremento en los ingresos de un 11%, 11.6%. Y así vemos cada partida cómo se fue comportando, aumentando o disminuyendo. Aquí disminuyó un 11%. El excedente en operación aumentó un 18%. Y vemos al final que hubo un incremento de un 16% en los excedentes netos del periodo. Entonces, ese análisis que hacemos horizontal, comparativo de un año a otro, de cómo se comportó. Y un valor importante que inmediatamente uno como analista va a ver, ¿en cuánto incrementaron los ingresos? Bueno, aumentó un 11.6%. ¿En cuánto aumentaron los excedentes? Un 16%. Al final, ese es el número más valioso de todo de resultados. Aumentó un 16%, o sea, hubo un incremento. Igual, si hacemos un análisis de estado financiero de manera vertical, que es cómo se componen las partidas respecto al valor total, que son los activos totales. En este caso, los ingresos totales, perdón. Del total de ingresos, el 76% corresponde a interés por crédito, que es lo que se espera porque su actividad principal es esa. Pero un 22% que fue de intereses por inversiones, que es mayor del 19, que fue un 12%, y este es menor al 19, 76.85, que se refleja porque tuvo ese incremento en los depósitos a plazo que hizo la cooperativa, y por eso ese comportamiento. En cuanto a los gastos personales, son 17% de ese valor de ingreso, y los gastos en operaciones totales un 38%, lo que nos da un excedente en operaciones de un 61% sobre todos los ingresos, y eso nos permite tener al final aquí este valor bastante alto, que lo vimos en los indicadores anteriores, de un excedente de un 68%. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que se generó en ingreso en el 2020, un 68, un 69% de excedente. Es decir, que los costos y gastos y reservas que se hicieron apenas fue un 31%, ¿verdad? Y un excedente de un 68%, que es extraordinario realmente, ¿verdad? Y de esa misma forma también evaluamos el balance general. Cómo se comportó respecto al año anterior. Digamos, los activos corrientes aumentaron 25%. Pero si vemos cómo tuvo ese comportamiento, el efectivo de caja de banco fue 27%, donde hubo el mayor incremento fue en los depósitos. Digamos que casi el triple de 100 porque fue un 130%. O sea de 627 millones a 1.608 millones, creció más de un 100%, 130%. Esa partida, producto de que hubo que colocar dinero en depósito.
Los activos corrientes aumentaron 25%, los activos fijos disminuyeron, básicamente en este renglón, y hubo un incremento global en activos de un 24%. Y así vemos cada partida, los pasivos aumentaron en un 49%, y el patrimonio aumentó en un 15%. Si fuéramos a hacer análisis en cuanto a la composición, vemos que del total de activos, que es el 100%, el 97-98% es activo corriente, ¿verdad? Y activo fijo apenas un 2.3%, un 2%. Eso refleja una muy baja inversión en edificaciones, ese tipo de cosas, y todo el recurso está en este activo, que es activo productivo, que es lo que se espera, ¿verdad? Que esté concentrado, aunque vemos quizá que por las edificaciones que debe tener podría estar un poquito mayor, pero en este caso no tiene tantas edificaciones, entonces el activo se concentra en el activo circulante, básicamente en la cartera de crédito, que tiene que ser siempre la mayor, como vemos, en este caso un 66% el 2020 y un 79% el 19, y los depósitos 30.1, como vemos, esos números no van a fallar, siempre va a indicar que más que se duplicó o se duplicó respecto al año anterior. Vemos que del total a un 27.9, 28% en pasivo, lo cual nos deja entonces un 72% en patrimonio, lo cual es bastante sólido porque nos indica que hay una gran solvencia, o sea, de cada peso que se tiene, 72 centavos es propio y solamente prestado que son 28. Y de eso, de ese 28, hay un 19% que son depósitos de ahorro. O sea, porque en términos de pasivos propiamente dicho que son depósitos de clientes, realmente es muy, muy bajo. Esta entidad está muy poco endeudada. Y es algo que implica una salud financiera bastante sólida. Entonces, si vemos las razones, calculé solamente aquí algunas de las razones porque les mostré los indicadores más relevantes ahorita. Digamos, una razón de circulante de un 4%, que es muy alta, bastante alta. La razón de endeudamiento, un 33%. Pasivo patrimonio un 50%. Y rendimiento, que es lo más relevante en este caso para el resultado, vemos, y vimos indicadores anteriormente, que se ve, cuando hacemos la comparación, que hubo un rendimiento sobre las ventas, o sea, sobre los ingresos de un 69%, el patrimonio un 10% y de inversión total un 6%. Básicamente eso es en términos de lo que es el análisis financiero que vamos a ver de los estados. Uno no espera que se hagan expertos en hacer el análisis, pero sí más bien en entender esos números, en qué estamos buscando. Si yo le fuera a decir, bueno, ¿qué indicador tenemos que buscar en ese resultado? Bueno, ¿cuál es el rendimiento de la inversión? ¿Cuál es el rendimiento del patrimonio? En cuanto a la salud, ¿cuál es el nivel de endeudamiento? O sea, ¿qué porcentaje de cada peso que se tiene se debe y qué porcentaje propio? Mientras más propio sea, pues más solvente es la empresa. No, que no quiere decir que sea malo estar endeudado, o sea, no es malo deber. Lo malo es no poder pagar. Y esto lo quiero reiterar porque cuando yo busco financiamiento y lo uso de manera productiva, pues es bueno ese endeudamiento. Lo que no puedo endeudarme es para no poder pagar. Yo no puedo endeudarme para cubrir gastos. Yo debo endeudarme para invertir. Porque si yo me endeudo para cubrir gastos, quiere decir que estoy gastando más de lo que tengo, más de lo que genero. Y entonces, obviamente, eso no es sostenible. Tengo que
que procurar que sea una deuda buena, o sea, que va a generar con qué cubrir. Hay temas que le puedo introducir que de planeación financiera, cómo una entidad proyecta sus estados financieros, sus resultados, pero no quiero detenerme mucho en esta parte porque básicamente lo que buscamos en la planeación es qué nivel de liquidez quiero tener, qué nivel de capital de trabajo, qué nivel de inventario, de nuevo producto, inversiones y la estructura de capital. O sea, cuánto es deuda, cuánto es recurso propio y cuánto proyecto dar de excedente. Y puedo hacer planes que son de corto plazo, o sea, de un año o menos, que son ya bien detallados y específicos, o puedo hacer planes de largo plazo, que ya envuelve varios años, 5 a 10 años, conforme también al plan estratégico, y que mientras más me alejo son menos detallados porque no puedo ser muy pretencioso, que vamos a poder proyectar con exactitud lo que va a pasar en 5 o 10 años, sino a nivel global. Y el plan financiero básicamente se va a basar en los objetivos estratégicos, en los financieros y en lo operacional que voy a definir con claridad. Y en los supuestos que se establece el plan. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la inflación del próximo año o de este año? ¿Qué va a ser la tasa de interés? ¿Qué estrategia yo voy a seguir para lograr los objetivos? ¿Y qué plan de contingencia voy a tener? Los que trabajan mucho en planificación nos enseñan que la mejor forma de predecir el futuro es crear. Nosotros nos podemos pasar mucho tiempo haciendo proyecciones, pero lo importante del plan es que no se base en una proyección simplemente, sino que sea un plan de acción para lograr un resultado. Digamos, yo podría decir, bueno, los ingresos han estado creciendo en un 10% cada año. Quiere decir que el próximo año va a crecer también un 10%. Esa es la forma más fácil y menos productiva de hacer un plan. Yo tengo que basarme en los objetivos estratégicos y financieros. Yo quiero incrementar mis ingresos en un 20%. Pero eso no se va a dar automáticamente. Eso va a depender de las acciones que se tomen para alcanzar ese objetivo. Quiere decir que si yo quiero aumentar un 20% los ingresos, tengo que aumentar mis actividades, tengo que tener más clientes, tengo que tener una sucursal adicional, tengo que moverme en otra dirección, tengo que tener un plan de mercadeo más agresivo para atraer más clientes. Entonces, yo no voy a esperar simplemente una proyección. Saúl, ¿me escucha? Saúl, ¿me escucha? Saúl, ¿me escucha?